Ya está con nosotros el fiscal coordinador de lavado de activos y del equipo especial Abajato, Rafael Vela. Es el coordinador. Ha sido suspendido por 8 meses sin goce de haber por la Autoridad Nacional de Control, Fernández Gerí, arbitrario, mano ejecutora también de los deseos de la fiscal de la Nación. El fiscal Rafael Vela ha sido suspendido por unas declaraciones que dio hace 3 años sobre una jueza en el caso Fujimori, además declaraciones de las que dio parte al anterior fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. Muy buenas noches, fiscal Vela. Buenas noches. Disculpen las dificultades técnicas. No. Han sido absolutamente involuntarias. Nos pasa siempre ahora en el soporte digital. Doctor Vela, ¿cuál es su lectura de este pronunciamiento de la Junta de Fiscales Supremos y por qué esta vía de la investigación inmediata y por qué no del proceso inmediato y por qué no la vía de la suspensión, por favor? Sí, bueno, nuevamente buenas noches. Tengo entendido que esta es una cuestión de carácter procedimental. No podemos tampoco del comunicado descartar la posibilidad de que también se pueda inmediatamente implementar la probable medida de suspensión cautelar. Lo que sucede es que el reglamento de la Junta Nacional de Justicia establece en principio que tiene que abrirse el proceso y que no puede haber una medida cautelar fuera del proceso, o sea, anterior a que se abra. Yo no lo descartaría, lo que sí tiene un procedimiento especial. No es como en el Poder Judicial que se pide una detención preliminar o una prisión preventiva y el juez inmediatamente la ordena y la ejecuta. No, en la Junta Nacional de Justicia primero se abre el procedimiento disciplinario, que en este caso está optando por un procedimiento que tiene una vía sumaria, porque en casos excepcionales de flagrancia delictiva, de gravedad, de gran impacto social, se abre primero este procedimiento y luego se inicia el procedimiento de poder eventualmente suspender al juez o fiscal que se encuentra dentro de esta circunstancia excepcional. Porque normalmente se abre un procedimiento disciplinario que es bastante largo, bastante, digamos, dilatado en términos de sus plazos. Ahora esta excepcionalidad entendemos que debe ser el punto de partida a lo que debe ser con prontitud una decisión que se enmarca dentro de la obstrucción y del entorpecimiento permanente de la señora fiscal de la Nación ante los procedimientos que se están llevando a cabo por parte del equipo de la doctora Barreto, que si bien es cierto, uno de esos actos de obstrucción ha sido el dejar sin efecto su designación, y me hace recordar inevitablemente, comprenderán ustedes, al 31 de diciembre del 2018 del señor Pedro Gonzalo Chávarri, ¿no? Porque estamos viendo igual, ¿no? 31 de diciembre, 9:30 de la noche, en este caso domingo para lunes, 3:40 de la madrugada. O sea, son los procedimientos de la mafia, ¿no? Son los procedimientos de obstrucción, parte de lo que la doctora Barreto y su equipo claramente han determinado en el mandato judicial que ha sido amparado. Es decir, que estamos ante una organización criminal que se ha enquistado, que instrumentaliza al Ministerio Público y que, por supuesto, dentro de sus funcionalidades distorsionadas, también busca entorpecer el trabajo de los fiscales. Un nivel es el de afectar su autonomía, pero el otro está precisamente en, desde el poder, defenderse, instrumentalizando la institución y buscando entorpecer lo que debería ser más bien el facilitamiento de las actividades propias del equipo especial de la corrupción contra el poder. Me gustaría hacerle una pregunta sobre su caso. Usted ha sido suspendido 8 meses por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, supuestamente un órgano autónomo, pero que de autónomo parece que tiene poco o nada, por unas declaraciones que además este proceso en su contra por estas declaraciones sobre una jueza del caso Fujimori, se activó ese caso en su contra disciplinario por unas declaraciones, se activó cuando usted y el fiscal José Domingo Pérez opinaron sobre la impertinencia de que la fiscal de la Nación se reuniese con Alejandro Toledo cuando fue extraditado, esa reunión que se dio en el Grupo Aéreo número 8 sin su presencia ni la del fiscal José Domingo Pérez. Eso detonó el que ustedes saliesen a hablar, no hablar mal de su superior, simplemente decir que no tenía
entierro no tenía parte en ese proceso, detonó que se reactivaran todos los procesos disciplinarios en su contra. Usted hace unos días ya denunció ante la Junta Nacional de Justicia, a la fiscal de la Nación, y también al encargado de la Autoridad Nacional de Control, al señor Fernández Gerí. En paralelo, usted ha presentado un recurso de amparo ante el Poder Judicial, pero parece que lo persigue una nube negra. El primer juez que tenía que ver su caso fue suspendido por una falta disciplinaria del Poder Judicial. Y el segundo juez acaba de renunciar. El juez que tiene que ver su recurso de amparo acaba de renunciar. ¿Por qué? Porque no se quiere comer ese pleito. Así es. Bueno, no hay casualidades, creo, cuando detrás está la operatividad de una organización criminal que puede tener múltiples tentáculos y que necesariamente lo que puede ser una especulación, para mí es una inferencia lógica deductiva de que se trata de una maniobra clara para buscar de que esa medida cautelar, que por supuesto es manifiestamente procedente, no se lleve a materializar, porque eso implicaría mi inmediata restitución en las posiciones que he venido ocupando. Entonces, sin duda, está dentro de lo que corresponde a cómo operan estas mafias, a cómo pueden coordinar también este tipo de maniobras e impedir que de esa manera la justicia constitucional se pueda activar. Y eso tiene que ver claramente. ¿Cuándo ha renunciado este juez? El primero fue suspendido, pasa a otro juez, recurso de amparo, ayer. Ha renunciado. ¿Y cuál estuvo solamente una semana en funciones, ¿no? Entonces, una semana y algunos días, ¿no? Entonces, evidentemente, es un juez que no quiso asumir la responsabilidad histórica de tener que dar tutela a quien corresponde, no obstante, que eventualmente puedan generarse muchas presiones, ¿no? Pero los jueces tienen que ser independientes en el ejercicio de su función. Lo hablo incluso como ex juez. Yo he tenido el honor de ser parte del Poder Judicial durante 11 años de mi vida y de haber tenido también que actuar en casos emblemáticos como el caso Fujimori y Montesinos. Y a partir de eso siempre hay presiones, pero lamentablemente la provisionalidad en los cargos, la condición de jueces que son episódicos o supernumerarios, muchas veces generan precisamente que no tengan ese nivel de garantía y de fuste o de entereza como para también hacerse cargo de una decisión que, no obstante que puede ser bastante trascendente a nivel social, pues tiene que tener siempre la templanza, pero a la vez también la energía de poder activar la justicia en un tiempo oportuno. Entonces, evidentemente, esta nube negra yo creo que no es una nube negra, es la organización criminal que actúa con toda su fuerza, con todo su respaldo, con todo su apoyo, con múltiples tentáculos. Y ojo, eso lo digo además porque, como usted correctamente hacía contexto, el inicio de esta investigación del equipo de la doctora Barreto es solamente el inicio y la punta del iceberg de toda una caja de Pandora que seguramente se va a ir progresando dentro de la investigación, porque definitivamente no estamos hablando de una organización criminal que se vaya a agotar únicamente con los componentes que han sido descritos, sino que por el contrario, seguramente esta organización criminal tiene brazos armados como el de la Autoridad Nacional de Control del señor Fernández Gerí, porque hay un hecho que poco se está reparando, si ustedes me permiten. La fiscal Marita Barreto tenía también sobre sí la amenaza de una suspensión por parte de la Autoridad de Control del Ministerio Público, del señor Fernández Gerí. Ya su proceso estaba a puertas solamente para poderla sancionar. Entonces, claro, era evidente que digamos, progresión de estas acciones que estaban más vinculadas, tal vez, a la suspensión del fiscal José Domingo Pérez, que es evidentemente el próximo que van a suspender, también incluía a la doctora Marisa Barreto. Y lo que buscaban era el mismo modus operandi, a través de control interno, separar a los fiscales por el tiempo necesario como para generar un vacío de poder y rellenar ese vacío de poder con personas advenedizas, genuflexas, que no tengan ninguna autonomía. Y que he visto claramente de la señora
detenido y que generaba todo eso de menoscabos de la autonomía de las instituciones. Entonces buscaban intervenir de esa manera. Y ojo, que después de la doctora Barreto está el doctor Richard Rojas, que tiene el caso de la señora Boluarte y del señor Cerrón, estaba el fiscal de Alas Peruanas, Wilson Salazar, de la misma manera, estaba el doctor... Y le puede pasar a cualquier fiscal. La forma en la que la institución aborda con adormecimiento y con complacencia dentro de sus componentes, que eso le pueda pasar a otra persona y que no le va a pasar a ellos, es un asunto bastante relativo, porque el señor Fernández Gería, además, acudía al Congreso de la República con frecuencia buscando partidas presupuestales para crecer dentro de su dimensión. ¿Y para qué quería tener una estructura más grande? Para crecer también en poder y generar una especie de Gestapo, en donde era una especie de brazo armado de la fiscal de la Nación en asociación para controlar las investigaciones, con distintos fines. Pueden ser fines de corrupción como fines también de carácter político. Entonces, dentro de toda esa circunstancia, este momento es un momento en el que la institución está como amordazada, está como lenta, ¿no? Como paquidérmica, pero no se da cuenta de que al final a cualquier fiscal le puede terminar pasando esto, si es que no se alinea lo que el Ministerio Público a través de sus órganos jerárquicos determina. Doctor, para usted esto es una mafia, esto es una organización criminal, ¿no? Y si bien es cierto, hoy hay 3 líneas de trabajo, 3 hipótesis que tienen que ver con el caso de la fiscal Soraya Dávalos, el caso de la Junta Nacional de Justicia y el caso de la Defensoría del Pueblo. Dentro de las investigaciones, si esto es una organización criminal y si se llega a confirmar, podría ser que incluso conozcamos más adelante, hipotéticamente, los casos Rafael Vela, los casos del equipo Cuellos Blancos, el caso de la destitución de la fiscal Berza Berrevilla, etcétera, etcétera. ¿Es posible esa hipótesis para usted? Sí, totalmente, totalmente, porque incluso yo le añadiría a su hipótesis también la posible conexión de abogados litigantes con la fiscal de la Nación, y esto tendría una relación directa también con los casos que se están investigando. ¿Se refiere al abogado Aullón, José Luis Aullón? No, yo no, específicamente no lo puedo comentar porque puedo entorpecer tal vez cualquier investigación que esté en marcha. Yo no puedo hacer un comentario específico, pero lo que sí le puedo decir es que dentro de la estructura de una organización criminal de esta tipología, es decir, de la forma en la que se busca capturar el poder para fines principalmente de subsistencia de parte de la fiscal de la Nación, asociados también a lo que podría ser la instrumentalización de la política y la posibilidad de beneficiar ello, pero eso no se puede descartar tampoco con relación a los abogados que eventualmente pudieran estar cerca también de ellos, porque las organizaciones criminales se caracterizan por la multiplicidad de delitos que cometen, y para eso adaptan sus estructuras criminales, y por supuesto que también esto es interesante, porque sin duda plantea también quiénes están ahora acompañando a la fiscal de la Nación. Y traigo a colación lo que se comenta, ¿no? De que estuvieron reunidos hasta las 3:30 de la mañana. ¿Qué hacían los fiscales coordinadores hasta las 3:30 de la mañana el día domingo con la fiscal de la Nación? Justo en el momento que estaba además firmando la resolución de cese de la doctora Marita Barreto. ¿Qué hacían ahí ellos? ¿Estaban trabajando a esa hora? ¿Estaban cumpliendo alguna función de representación? Más parece que podría terminar siendo un acompañamiento de lo que las estructuras de soporte de las organizaciones criminales muchas veces demandan. Entonces, acá estamos, por eso le digo, yo no voy a hacer un comentario adicional más allá de lo que se sabe, pero para mí es plausible que las personas que me reemplazan están hasta las 3:30 de la mañana despachando con la fiscal de la Nación. Entonces, está claro de que, por lo menos, el grado de intimidad que existe entre esas personas en círculos de confianza deben deslindarlo ellos, porque ellos son los que ahora tendrían que claramente determinar si van a seguir a su lado o no. Fiscal Vela, es que lo que pasa es que yo creo que
los ciudadanos o los que nos están viendo no están tan al detalle. A ver, a usted le sacan y nombran como reemplazo a la fiscal Mirena, apellido Daniel. Marena Mendoza. Marena Mendoza. Ya, tanto los fiscales del equipo especial Abajato ya han hecho un pronunciamiento pidiendo que ella, que todavía no se ha hecho cargo de la coordinación, bueno, pues diciendo que no es la más idónea, primero por la trayectoria que tiene, nada que ver con delitos de corrupción, y después esta fiscal estuvo el domingo en esta cumbre, digamos, anti-Operación Valquiria, reunida con la fiscal de la Nación hasta las 3 de la mañana. O sea, y yo le añado otro, y le añado algo más a su reflexión. La fiscal Marena Mendoza fue la fiscal que organizó, a través del área de derechos humanos, una especie de capacitación o de congreso improvisado la semana pasada, el miércoles, jueves y viernes, y fue quien trajo a todos los presidentes de Junta de Fiscales Superiores del país y coordinadores nacionales a una supuesta reunión en donde no se tenía muy en claro si era una capacitación o era una reunión de representación o de gestión. ¿Para qué? Para que finalmente, cuando finalice esta supuesta capacitación, la fiscal de la Nación se pueda tomar una fotografía que enmarque el respaldo presunto que todas las autoridades del Ministerio Público pudieran mostrarle, pero adicionalmente también firmar un documento de adhesión. La señora Mendoza, ¿no? Y le digo porque yo he estado ahí y tengo colegas que han estado ahí, era la persona que se encargaba de llevar el documento y pedirle a cada fiscal superior que firme. Y algunos con valentía se negaron. Padrón en mano, la recolección de las firmas. ¿Eso? Es una especie de recolectora de firmas, seguramente en adición a sus funciones como fiscal superior coordinadora, ¿no? Entonces, bueno, claro, algunos se negaron. No ha tomado el cargo, pero... Y usted, a ver, usted está... Pero permítame solo añadir, porque tiene relación al final con lo que significaba ese evento. La señora fiscal de la Nación tenía que hacer un discurso de orden a las 4 de la tarde. Adelantó su discurso de orden para el mediodía, cosa que fue absolutamente sorpresivo para todos los asistentes. No sabíamos qué estaba pasando. De un momento a otro se abrió la puerta y empezó la parafernalia y todo el séquito, ¿no? de llegada, como con toda la pompa de un señor feudal. Entonces, a partir de esa situación, todos nos sorprendimos, pues se había alterado digamos, el proyecto inicial o las actividades iniciales. Y la señora hizo un discurso que evidentemente ella no lo había escrito, ¿no? Yo presumo que lo había escrito el señor Villanueva, ¿no? Porque era un escrito que siempre deja sus firmas, ¿no? Como el señor era filósofo, siempre, y es un hecho importante, ustedes podrán advertir que en los discursos de la fiscal de la Nación siempre hay alusiones a filósofos. Esta vez no fue tampoco la excepción, fue exactamente lo mismo, pero fue un discurso de ataque, de odio, que en realidad lo que decía era que ella había sido materia de traición, de deslealtad. Y claro, yo lo que creo es que la señora fiscal de la Nación algunos elementos debe haber tenido, no solamente de su propia conciencia de lo que ha hecho, sino también seguramente algún nivel de información, porque por lo menos en mi opinión ese discurso iba tal vez sí contra el equipo especial Abajato, pero no solo contra nosotros. Yo creo que era evidente y manifiesta también la animadversión contra el equipo de la doctora Barreto, sino que las personas que habían asistido no conocían el contexto y por tanto todos pensaban que era un ataque contra mí, ¿no? Entonces yo me sentí afectado, evidentemente, pero en ese momento... ¿En ese momento había sospechado que se le venía esto? No lo sé, pues creo que sí, porque primero no han publicado el discurso, ni tampoco han publicado el comunicado, ¿no? Lo primero que deberían hacer por transparencia es propalar el audio de todo el discurso y por otro lado el documento que seguramente tendrá en espacio en blanco las personas que se negaron a firmar. Entonces, ¿a usted le pidió? No, a mí no, porque yo ya me había retirado. Yo me retiré en ese momento, ¿por qué? ¿Por qué? Permítame. Porque cuando yo escucho el discurso de ataque, de odio, sin nombre, claro, poco valiente, ¿no? Porque no decía fulano Rafael Vela, ¿no? O José Domingo Pérez, sino decía los que han traicionado,
los que son, siempre hace alusión a los capataces, a que están digitados desde fuera, etcétera, ¿no? Entonces, esos son mensajes probablemente del señor Villanueva, ¿no? Que él los escribe, pues, ¿no? Entonces, ese discurso hizo que yo también me preocupara, y en ese momento me llamaba mi asistente, mi asistente de función fiscal con insistencia. Entonces, inmediatamente me dice, doctor, han llegado a notificar una resolución. Entonces yo entro al correo electrónico con esos 2 indicios y encuentro en la bandeja la confirmación de la sanción disciplinaria por 8 meses y 15 días. Entonces lo que buscaba la señora Benavides era también humillar, hacer escarnio en esa situación, ¿no? Mandar un mensaje al resto de fiscales y decirles, ya ven, no se portan bien, miren lo que les va a pasar. Les va a caer control interno Fernández Gerí y va a ver lo que les va a pasar. O sea, van a ser suspendidos, van a ser humillados, van a ser maltratados, ¿no? Y a ver si los reponen a nivel constitucional, ¿no? Porque siempre hay ese reto de decir de que no se va a tener justicia pronta, oportuna, porque la justicia constitucional es lenta y etcétera, ¿no? Y claro, es denigrar al máximo nivel posible. Doctor, perdón, ¿ha habido un cambio de estrategia en la ejecución de los cambios de parte de la gestión de la fiscal de la Nación? Porque, por ejemplo, antes ella directamente ejecutaba los cambios, las remociones, ¿no? Ella los firmaba, pero ahora esto pasa por la autoridad de control. ¿Es un cambio? ¿Es una afinación de una estrategia? ¿Qué opina usted? Es una estrategia de división de tareas de las organizaciones criminales. Porque, ¿qué pasa? La señora Benavides había dilapidado todo su capital de legitimidad con lo que había hecho en la investigación contra Pedro Castillo, precisamente con todas las decisiones que tomó que fueron materia de investigaciones en las áreas administrativas de la Junta Nacional de Justicia. Y fue degradando también su legitimidad y cada vez más se fue entregando a una protección que tenía que ser necesariamente del Congreso de la República. Entonces, cuando esto sucede, ella ya cargaba una mochila muy pesada para hacer cambios. Porque usted lo contextualizaba, ¿no? Ya había hecho cambios en Cuellos Blancos, a la señora Revilla, en fin, tenía múltiples problemas, la tesis de Alas Peruanas, en general. Todo lo que ya tenía ella como mochila pesada le impedía, por ejemplo, sacar a la doctora Barreto en el mes de marzo, que es cuando se inicia la investigación disciplinaria contra la doctora Marita Barreto. La investigación contra la doctora Barreto se inicia en marzo. ¿Y por qué se inicia en marzo? Porque es en ese momento que se hace público que un colaborador eficaz, Salatiel Marrufo, había nombrado en su declaración al señor Jaime Villanueva. Como la doctora Benavides no tenía la espalda suficiente para poder sacar a la doctora Barreto directamente, entonces, ¿qué hace? Manda a Fernández Gerí, que digamos es un antecedente interesante porque es incluso anterior a cuando se activa la persecución contra José Domingo Pérez y contra mí, que es hacia fines de abril, pero inaugura o debuta con su modus operandi de asociación ilícita con Fernández Gerí en el momento en el que le abren investigación a la doctora Barreto. Entonces, claro, vemos que es una forma de operatividad en el que se dividen el trabajo para que ella no cargue con la responsabilidad de poderlo hacer directamente, porque eso le implicaría una nueva investigación administrativa distinta por la cual ella había sido protegida. Lo que pasa es que la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público en realidad fue nombrado por concurso público por la Junta Nacional de Justicia. Hay una investigación sobre su nombramiento ahí que la Junta tampoco ha visto con la celeridad que debiese, pero ¿qué indicios hay, aparte de todo? Uy, ahí vuelve, ya. Yo solo 2 preguntas muy breves. ¿Qué indicios hay de este vínculo, aparte de que las cosas no pasan por casualidad, ¿cierto? Esta relación entre el Gerí y la Fiscal de la Nación, porque va a decir, es un organismo autónomo nombrado por la Junta Nacional de Justicia. Sí, claro, pero en materia de investigaciones penales existe lo que se llama la condena por indicios. Es decir, las organizaciones criminales operan en clandestinidad, de forma oculta. Claro, ahora lo estamos viendo, ¿no? Lo estamos viendo porque hay, digamos, rastros, chats, comunicaciones electrónicas, qué sé yo.
pero normalmente las actividades de una organización criminal son clandestinas, son ocultas, y por tanto no existe necesariamente evidencia directa, prueba directa sea. Entonces existe la prueba por indicios. Los indicios concomitantes, concurrentes, coexistentes dentro del tiempo del hecho delictivo hacen que se presuma también que efectivamente eso se pueda probar, no obstante que no hay una prueba directa. Pero yo le voy a plantear esos indicios muy claramente. Primero, en el mes de abril, cuando llega Alejandro Toledo, y yo hago una declaración, el fiscal Pérez también la hace, ¿no? A raíz de la llegada de Alejandro Toledo, de oficio la Autoridad de Control del Ministerio Público nos abre una investigación. Porque para esto... Ustedes opinan porque, les piden opinión porque la fiscal Patricia Benavides se reúne con Alejandro Toledo. Por eso es que les... Pero no solo por eso, si usted me permite. No solo por eso, no, sino también porque nosotros fuimos excluidos de todo el protocolo y el plan de medios comunicacional de la llegada de Alejandro Toledo. Y además también nos incluyen de la parte legal, que fue lo más grave. Porque cuando llega Alejandro Toledo tiene que ser puesto a disposición de un juzgado para un control de identidad. Y eso lo tiene que hacer el fiscal del caso, que es el fiscal José Domingo Pérez. Entonces, en ese momento, en esa circunstancia, y como verá usted en las imágenes, no me ve ni a mí ni al fiscal Pérez. Éramos los fiscales que trabajamos directamente en la extradición del señor Toledo durante 4 años. Peleamos la extradición de Toledo y el gobierno de los Estados Unidos nos lo estaba entregando. Como usted verá ahí, está el señor Alfredo Rebasa, el jefe de la Unidad de Cooperación Internacional, y la señora Benavides. Nosotros no estamos. Cuando el señor Rebasa pretende poner a disposición a Alejandro Toledo en el juzgado de investigación preparatoria, la jueza lo rechaza, porque le dice, oiga, usted no es el fiscal del caso. El fiscal del caso es el fiscal Pérez. ¿Dónde está el fiscal Pérez? Entonces, en ese momento, de manera apresurada, buscan al fiscal Pérez. Gracias a Dios que el fiscal Pérez siempre tiene disposición, ¿no? Y además era su deber, ¿no? Pero se le pretende hacer quedar como que él estaba siendo negligente cuando él no lo habían convocado. El fiscal Pérez estaba en su oficina, ¿no? Era un domingo, pero estaba en su oficina esperando, y ni bien lo notificaron, se hizo cargo del extraditado y lo puso a disposición del juzgado. Pero ojo, es un detalle importante, porque como verá usted ahí, a nosotros no nos convocaron, no nos incluyeron en el plan de medios de comunicación y tampoco tomaron por lo menos en valor la actividad legal que era indispensable, que era que tenía que entregarse el extraditado a nuestro grupo. Entonces, este es un antecedente interesante porque además se asocia a la ejecución del operativo de la Universidad de las Peruanas, que también estaba en paralelo, se había ejecutado hace 1 o 2 semanas y que también había determinado una afectación de la tranquilidad de la fiscal de la Nación, porque es evidente que también tenía el problema de sus tesis. Entonces, esta situación genera que nos abran por primera vez de oficio una investigación en control interno por parte de Fernández Gerí. Ojo, no se olvide que el mes anterior ya lo habían hecho con Marita Barreto. O sea, debutan con ella. Con nosotros ya tenían ese modus operandi. Y adicionalmente, fíjese, mayo de este año, el señor Fernández Gerí en ese momento rebusca investigaciones antiguas y encuentra 3 investigaciones antiguas del fiscal Pérez y mías, considerando los hechos que datan del año 2020. Entonces la pregunta que nos tendríamos que hacer, es, el señor Fernández Gerí dice, no hay fiscales idólatras, por supuesto, uso imperfecto del lenguaje, ¿no? Porque lo que quiso decir seguramente es otra cosa, ¿no? Pero al decir, no, que aquí no hay fiscales idólatras, ¿no? O sea, idólatra significaría que yo soy un fiscal que idealizo a alguien más, ¿no? ¿No? Bueno, yo idolatro la justicia, ¿no? Eso es cierto. Pero bueno, independientemente de esa circunstancia y de esa coyuntura, ¿no? El señor Fernández Gerí siempre dice, yo no voy a permitir que haya impunidad. Quieren tratos distintos, el fiscal Pérez, el fiscal Vela, ¿no? Claro, pero el señor Fernández Gerí había juramentado en el mes de septiembre del 2022. Pasó septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, 8 meses después, ¿no? Súbitamente, en ese momento, el señor Fernández Gerí dice que no deben haber fiscales, entre comillas, idólatras, ¿no?
Y ahí se acuerda de nosotros y empieza a sacar las investigaciones. Por supuesto que ya nos había abierto una de oficio y empieza una carrera para sancionarnos. Lo logra hacer conmigo en primera instancia, ahora lo va a hacer con el fiscal Pérez, pero era lo mismo que pretendía hacer con la fiscal Barreto, que le había concluido ya la investigación hacia finales del mes de octubre. Claro, no lo pudo llegar a hacer porque estuvieron distraídos con mi caso, pero no quepa duda ahora que lo siguiente era que la fiscal Barreto estaba dentro de esa... Es más, ya trascendía, ¿no? Se decía que la fiscal Barreto iba a ser sancionada, que iba a ser separada por un viaje que además se hizo autorizada por la fiscal de la Nación y que tengo entendido que hasta la fiscal de la Nación viajó a hablar con Sada Goray. Por lo menos así lo ha dicho una de sus familiares, creo que dijo, ¿no? Aquí vino ¿Cómo repita eso? Repita eso, por favor. A ver. Sí, es cierto, es cierto. Pero eso lo dijo la madre de Sada Goray en un comunicado que nosotros publicamos y también nos lo confirmaron fuentes que estuvieron presentes en aquella reunión, ¿no? Y también viajó. Que viajaron, sí, a conversar con ella. Daniel, me gustaría hacer dos preguntas. Es fácil darse cuenta del movimiento migratorio, ¿no? Para que tú termines, Daniel, si me permites, dos cosas. A ver, usted ha dicho que primero se inaugura con, el Fernández Gerí se inaugura con Marita Barreto en abril, pero la fiscal Marita Barreto... En marzo. Ya, esto es en marzo, pero 2 meses después, en mayo, ella inicia la investigación que ha dado... Un mes. Un mes. Un mes después, nada más. Sí. La ve venir. Sí. Claro. ¿No? Y solamente permítame para... Dice, van a por sí, mí. pero solamente permítame para no olvidar el detalle que le estaba comentando. Ese es un indicio. El otro indicio, no se olvide, que es que yo fui sancionado por un fiscal en su primer día de trabajo. O sea, es como traer a un sicario, abrirle la puerta para que jale el gatillo y después se vaya a cualquier lado, porque dicen que está renunciado, ¿no? O sea, al menos esa es la información que tenemos, ¿no? O sea, llegó, disparó y ahora se quiere ir, ¿no? Entonces, vemos ese modus operandi de un fiscal que su primer día de trabajo me sanciona con 8 meses y 15 días habiendo revisado. Es un genio, debe tener un IQ que hay que estudiarlo, ¿no? Porque tiene la capacidad de revisar miles de folios en menos de 2 o 3 horas, ¿no? Y toma esa decisión. ¿Quién facilitó que ese fiscal ingresara? La señora Benavides, también. Entonces, si yo empiezo a unir lo que le estoy diciendo desde el mes de abril, mayo, toda la carrera, después de eso el fiscal que llega, después de eso el discurso con todo este escarnio, y le puedo añadir mi conversación personal, porque yo le dije, Patricia, porque yo tenía esa confianza con ella, ¿no? Si yo le digo, Patricia, eso es un abuso manifiesto, ¿tú estás de acuerdo? No, yo no estoy de acuerdo, me dijo. Tú sabes que él es autónomo, lo que usted decía, ¿no? No, tú sabes que él es autónomo, ¿no? Yo creo que tienes que defenderte, pues sí, le digo, me voy a defender, ¿no? Pero le digo, ¿tú estás de acuerdo? Porque se supone que quien me tiene que defender eres tú. Y entonces ahí me dijo, no, lo que pasa es que como tú comprenderás, yo soy la fiscal de la Nación. Y como tal, tengo que guardar estricta neutralidad sobre tu caso. Cosa que tal vez habría sido hasta algo correcto en una circunstancia normal, ¿no? Pero aquí era manifiesto el abuso. Y el desprotegido era uno de sus coordinadores nacionales. Más allá de decir que incluso la circunstancia de todo este proceso ha sido de meses, no ha sido de un día, ¿no? Incluso yo le he tenido que pedir permiso hasta cuando viajé para pedir una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Yo le pedí viajar a la ciudad de Washington, D.C., justamente para obtener tutela en el sistema interamericano de derechos humanos respecto a mi derecho a la libertad de expresión, libertad de crítica y fundamentalmente mi integridad física y la de mi familia, porque también estaba siendo atacado por estos grupos violentistas de la resistencia y todos los derivados. Entonces, a partir de esa situación, yo tuve que pedir vacaciones para poderme ir de viaje y entonces le informé a lo que iba. ¿Por qué? Porque normalmente para pedir vacaciones en la institución uno lo tiene que hacer con 15 días de anticipación. Entonces yo le dije, yo tengo que viajar esta semana, porque es la semana en que me van a atender. Entonces, pero has pedido vacaciones muy tarde. Me dijo, no, sí, le digo, pero lo tengo que pedir porque me tengo que ir por esta situación, porque si nadie me defiende, si tú no me defiendes, me tengo que defender solo. Entonces tengo que viajar.
Entonces esa neutralidad es una neutralidad que con todos esos indicios para mí son cómplices, son omisivos de lo que ella debió actuar proactivamente para tratar de contener un abuso. Porque si ella realmente consideraba de que esto no era un abuso, entonces debió haber separado, ¿no? Y simplemente no hacerse tanto problema con que esto de control interno progrese o no, ¿no? Solamente en su caso y en el caso de la doctora Marita Barreto hay una serie de elementos y de indicios que usted ha planteado, ha señalado, y seguramente eso va a abonar a la construcción de este caso, ¿no? Y a reforzamiento de varias líneas de investigación, seguramente. Ahora bien, ¿usted cree que es solamente el asesor o los asesores o los gerentes del gabinete dentro de la Fiscalía? ¿O cree también que esta red podría abarcar elementos externos, abogados, por ejemplo? Sí, ya lo ha dicho, ¿no? Yo creo que es evidente que abogados sí pueden haber. También yo creo que evidentemente políticos que están directamente en asociación, por lo menos en el planteamiento del caso es evidente que hay muchos políticos, congresistas de la República, que están pues cabildeando votos o entregando votos para que les archiven investigaciones. Entonces, sin duda alguna, a mí me parece que esto es mucho más grande y que puede haber un brazo político, un brazo congresal también de la organización criminal coaligada o tal vez incluso hasta una organización criminal nodal, ¿no? Focalizada o comunicada dentro de determinadas acciones. Y sin duda alguna que es la punta del iceberg, ¿no? Porque de hecho yo creo que ahora mismo, ¿no? Vemos que la señora Benavides sigue actuando con el respaldo incluso de medios de comunicación social, de comunicadores sociales, ¿no? Que se jactan incluso de esa influencia, ¿no? Y que, bueno, algunos de ellos tienen una connotación incluso con mi caso, porque resulta que a raíz de todas estas vicisitudes, yo he tenido algunos problemas incluso de salud. Lamento tener que revelarlo como parte de mi intimidad, pero ya ahora tengo que hacerlo, porque también estoy en un esquema defensivo de poder establecer también cómo es que han cometido esos abusos y cómo eventualmente también la organización criminal, desde el punto de vista de sus acciones, me ha afectado, ¿no? Entonces, yo tenía un problema de salud y acudí a un médico, ¿no? Que me atendió, me mandó exámenes, hasta comprobó la dolencia que yo tenía a través de un examen de resonancia magnética, etcétera, ¿no? Bueno, resulta que un conductor de una estación, una productora de la estación de televisión Willax, ¿no? Que se llama PBO, creo, un señor Montenegro, denunció a mi médico tratante y a mi hermano por haberme expedido un certificado médico falso. Y en tiempo récord les abrieron investigación a ambos. Como usted comprenderá, ese médico ya no quiso seguirme atendiendo. Yo no lo cuestiono, ojo, porque muchos me han dicho, no, por el juramento hipocrático te ha debido seguir atendiendo, no importa las razones. No, yo no soy así, yo sí lo entiendo, porque sé que he perturbado su tranquilidad, más bien me siento hasta avergonzado de haberle generado ese nivel de afectación a un médico que lo único que hizo fue tratarme y que me pidió el certificado médico confiando primero en su juicio de valor y finalmente de que no iba a suceder pues un calvario como el que se encuentra sometido. Además, expuesto públicamente como si fuera pues un médico delincuente, ¿no? Y exhibiendo mis certificados médicos en televisión nacional. Ese certificado médico solamente lo tenían la señora Benavides y el señor Fernández Gerío, o el grupo de ambos, ¿no? La Fiscalía de la Nación y la Autoridad Nacional de Control. Y no tuvieron ningún reparo en hacerlo. Y claro, mire, imagínese el grado de afectación. Yo mañana me voy donde un médico y deben ver pues al demonio desnudo, ¿no? Porque van a decir, bueno, tengo que atender a este señor, pero a la vez tengo que ir a contratar un abogado que sabe Dios cuánto me va a cobrar por una consulta que debe ser ínfima con relación al gasto que debe tener por contratar un abogado defensor para evitar este tipo de problemas. Pero así actúan las mafias. Buscan extinguirte, pero también buscan que tu entorno esté afectado. Es decir, que nadie se te acerque, que seas una especie de leproso, que seas una persona discriminada. Y las campañas de odio buscan eso. Claro, están segmentadas en Willax, en Expreso, eso es cierto. Pero también hay mucha gente que consume esos medios y que eventualmente también genera con desinformación reacciones que, sinceramente, pues
inevitable ahora y hasta tener cuidado, ¿no? Pese a que uno ha actuado siempre con corrección, uno tiene que tener cuidado porque no sabe qué grado de influencia o fanatismo pueden haber con estas campañas de odio. Entonces, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se han documentado, hasta las que contamos, creo que eran 62 portadas, creo, de este Diario Expreso, en La Razón, no sé cuántas horas de televisión en Willax Televisión, que cuestan monetizadamente mucho dinero. Entonces, claro, eso tiene que ver específicamente con lo que viene sucediendo, ¿no? ¿Qué viene sucediendo? Vienen sucediendo los juicios orales. Los juicios orales del señor Toledo, del señor Humalatazo, del señor Pedro Pablo Kuczynski, del señor Félix Moreno, del señor Martín Vizcarra, de la señora Susana Villarán Pronto, de la señora Fujimori, que ya ahorita entra, esta semana está entrando a juicio oral. Entonces, cuando vemos esa coyuntura, sabemos por qué arrecian las campañas. Más allá de que el propietario de una estación de televisión también está acusado en el sistema de lavado de activos, ¿no? De esta misma estación de televisión, de Willax. Entonces, bueno, pero digamos, todas estas cosas, cuando uno las reúne, se da cuenta de cómo eventualmente el sistema de administración de justicia está gravemente atacado en el Perú. Y a nosotros nos ven con admiración de fuera, ¿no? Porque dicen, oye, ¿cómo han sido capaces de avanzar con 3 presidentes, empresarios de muy alto perfil, ¿no? Claro, pero a la vez también nuestra realidad es que esas campañas de demolición asociadas a la política comunicacional del Ministerio Público, de la doctora Benavides, que nos censuró y no nos permitía hablar, y ahora uno puede tener más libertad de poderlo decir, ¿no? Pero claro, en ese momento tomar la decisión de sublevarte, entre comillas, en esta situación, podía generar desestabilización del grupo de trabajo que tenía un momento, digamos, de avance, ¿no? Porque se estaban presentando las 15 acusaciones que hemos presentado hasta el momento al Poder Judicial. Y la campaña es permanente, ¿no? Sí, hasta el día de hoy dicen no han avanzado, no tienen condenas, se han demorado un montón de tiempo y no dejan explicar todo lo que eso corresponde, ¿no? Primero, que el Ministerio Público no dirige la etapa de control de acusación ni la etapa de juicio, solo dirige el Poder Judicial. Y están en los controles de acusación hace más de 2 años, por un lado. Por otro lado, tuvimos una pandemia del COVID-19. Y por otro lado, no tenemos logística. No sé si ustedes recordarán, pero muchas de las actividades del periodismo de investigación estaban también asociadas a ver las condiciones en las que nosotros trabajábamos. Los expedientes estaban tirados, entre comillas, en los pasillos, porque no teníamos ni siquiera espacio para poder tenerlos. Y eso nos llevó a que no estaban digitalizados. Entonces, cuando llegó la pandemia del COVID-19, nos afectó tremendamente. Y nos tuvimos que adaptar, tuvimos contagios, nos enfermamos. Muchos hemos estado hasta en grave peligro de vida. A mí me tocó enfermarme sin vacuna. ¿Y por qué me enfermé? Porque recibí un colaborador eficaz en mi oficina que quería acogerse al mecanismo y finalmente estaba enfermo. Y me enfermé de COVID sin vacuna. Pude haber hasta muerto. Y entonces todas esas cosas que son parte, digamos, de la vida y que uno no pretende tampoco que le den un diploma ni una medalla, sino que simplemente se le permita hacer su trabajo, son circunstancias de las dificultades del caso Lava-Jato, el caso de mayor complejidad de la historia del Perú, con permanente cooperación internacional con Brasil, Suiza, Estados Unidos. Entonces se necesitaba un grupo de trabajo que yo siempre lo valoro, porque en su heterogeneidad, el fiscal Juárez, el fiscal Pérez, la fiscal Mori, el fiscal Ordóñez, la fiscal Salazar, en su momento el fiscal Villanueva, en su momento nos acompañaron también otros componentes que han ido desplazándose, pero todos han tenido, la doctora Carla Chihuamán, por supuesto, todos han sido sumamente importantes porque han sido valientes y no se han puesto de costado, pese a las campañas demoledoras que habían en su contra. Iban a sus domicilios, los acosaban. Bueno, a nosotros nos ha pasado totalmente y sigue pasando, ¿no? Todos los días, impunemente, ¿no? Y lamentablemente nosotros siempre tenemos el dilema, y perdonen que se los diga con esta apertura, pero siempre tenemos el dilema de hacer uso, por ejemplo, de las figuras en los delitos contra el honor, ¿no? Porque nosotros también consideramos que si hacemos eso, ¿no?, corremos el riesgo también de que se nos vea como personas que estamos haciendo abuso de poder, como que no respetamos la libertad de expresión, pero sinceramente ya, o sea, llega un momento de asfixia porque se dicen tantas cosas falsas y nosotros impunemente no podemos decir nada.
A nosotros se nos ha dicho que éramos golpistas en el caso de Martín Vizcarra. Hasta ahora no han podido demostrarlo porque no hay ninguna prueba al respecto. Nosotros siempre hemos tratado de buscar, sí, ser acompañados con la sociedad, pero diciendo la verdad. Nadie ha podido desmentir la evidencia que existe dentro de nuestros casos. Pueden opinar si es delito, si no es delito, pero no pueden cuestionar la verdad de lo que pasó. Porque muchas personas efectivamente tienen ese ejercicio de libertad de opinión, dicen, no, los aportes de campaña no son delito, de lavado, ¿no? Porque lo son después del año 2019. Sí, bueno, es una respetable posición jurídica, ¿no? Y eso se respeta, ¿no? Absolutamente, porque es una opinión. Pero lo que no pueden negar es que hubo la captación de enormes sumas de dinero clandestino de procedencia ilícita. No es posible negarlo, porque ahí está la prueba. No, eso no. Si es delito, no es delito. Si es delito, no es delito, eso es otro tema, que es jurídico, técnico, en fin, ¿no? Se investiga, se debate. Y está efectivamente en los registros de Odebrecht, etcétera, etcétera, ¿no? Pero este panorama que ha dado bastante amplio, producto apenas de ¿cuántos años? 5 años en nuestro caso, ¿no? 5 años. 5 años, sí. En 5 años ha pasado mucho y de alguna manera refleja lo que ha pasado en este país. De alguna manera. No, y créame, señor Llovera, que, bueno, a mí me tocó, como le hacía referencia, el episodio de haber sido juez anticorrupción del caso Fujimori Montesinos, ¿no? Y cuando yo veo, discúlpeme, ¿no? Estas publicaciones, ¿no? Que lo que buscan más es ponerse titulares en un kiosco, ¿no? Seguramente para crear una corriente de opinión en la gente que va a tomar su transporte público y lee un titular y a veces no lee el contenido, porque si leyera el contenido se diera cuenta que es manifiestamente falso, ¿no? Pero esto me hace recordar a los 90, ¿no? La prensa chicha. ¿Se acuerda usted? La campaña de demolición del señor Alberto Andrade, por ejemplo, ¿no? Y es un parámetro bastante parecido, ¿no? Sí, nos hemos pasado bastante el tiempo, pero ha sido muy importante escuchar todo este resumen apretado de 5 años, Anuska, y en verdad, pero sí, era importante hacerlo, y sobre todo por el momento. Le agradecemos mucho. Anuska, por favor. Claro, no solo el resumen, sino todo lo que nos ha contado que antes no podía contar, ¿no? Y los detalles, ¿no? Sí, una cosa es las campañas de demolición y otra son las críticas, que son buenas en cualquier trabajo. Totalmente, ¿no? Totalmente. Sí, totalmente. Nadie debe ser intocable. Otra cosa es que haya una campaña de demolición. A usted le han suspendido, usted vive su trabajo, le han suspendido 8 meses sin goce de haber, y hasta que no se resuelva el recurso de amparo en el Poder Judicial, pues está sin trabajar y sin cobrar. ¿No? Así es. Sí, por eso le digo que lo que buscan es aniquilarte, ¿no? Lo que buscan es, a través de este tipo de acciones, demolerte y mandar un mensaje a los otros. Porque no es solamente que se ocupen de uno, no es solamente que se ocupen de las campañas de demolición, sino también el mensaje que se le da a otros fiscales. Mira lo que le pasó a Vela. Esto mismo te puede terminar sucediendo. Así que, ¿qué quieres hacer? Ese es el mensaje. Entonces, de la misma manera, fíjese usted, y permítame solamente comentar esta situación porque es análoga a lo que usted hizo de referencia de los jueces que están transitando en el caso de mi amparo, ¿no? Que están desfilando en fila india, como se dice, ¿no? De la misma manera, recordará usted que hace unas semanas un grupo de honorables jueces de la Sala Superior de la Corte de Lima, de la Justicia Constitucional, emitió una medida cautelar, ¿no? a favor de la Junta Nacional de Justicia. En tiempo récord, la señora Chirinos, invocando hechos falsos, los denunció en el Ministerio Público y el señor Vegas Bacaro, que es el adjunto de la Fiscal de la Nación, en tiempo récord les abrió investigación por prevaricato, que es un delito gravísimo. Entonces es otro mensaje, ¿no? Ah, correcto, fallas en contra de la Fiscal de la Nación o de sus intereses, te abrimos investigación por prevaricato. Lo mismo trataron de hacer conmigo en lavado de activos. Me hicieron una denuncia por lavado de dinero que gracias a Dios se logró demostrar que la persona denunciante no lo había hecho, ¿no? Y hubo una persona, un periodista, que le preguntó y le dijo, oye, ¿usted por qué ha denunciado al fiscal Vela, ¿no? Y utilizando una palabra en francés, ¿no? Si ustedes me permiten, ¿no? Dijo, ese H, ¿quién será? Yo no lo conozco, ¿no? Pero su espontaneidad creo que reflejaba precisamente la maniobra, de cómo actúan estas manos. Y lo mismo ha sucedido así en el caso de los jueces. Ahora están investigados por prevaricato.
Imagínense lo que es el atentado contra la independencia judicial. Me asombra que incluso el presidente del Poder Judicial no haya salido a protestar en una circunstancia de ese tipo. Sí lo hicieron las asociaciones de jueces, ¿no? Pero es un gravísimo atentado contra la independencia judicial. ¿Y usted cómo se puede defender de su derecho a que alguien revise su amparo? ¿Cómo puede defenderse? Mire, lamentablemente, ahora tengo que volver a hablar tengo que volver, como cualquier litigante, a hablar con ese juez nuevo para explicarle la urgencia de tutela en mi caso, ¿no? Como usted ha dicho, a mí me han quitado mi forma de vida. Y por supuesto yo no estoy en condiciones de poder estar sin un salario, como usted comprenderá, 8 meses y 15 días de mi vida. Por eso lo que buscan es ¿qué cosa? Es obligarlo a que uno se retire de la institución, que renuncie a la institución para buscar un trabajo para poder vivir. Porque yo no puedo darme el lujo, y tengo hijos en edad escolar, tengo que pagar la hipoteca de una casa, tengo obligaciones, entonces voy a tener que trabajar, porque yo no estoy en condiciones de hacerlo. Entonces, de esa manera, ¿qué te obliga? Te obliga a que te vayas de la institución. Y en mi caso, se trata de 22 años de servicio público entre el Poder Judicial y el Ministerio Público, en donde yo nunca en mi vida he siquiera recibido una sanción de amonestación por el ejercicio de mis funciones. Este año acabo de culminar el curso de ascenso y puedo postular para ser juez supremo, para ser fiscal supremo. Pero con todo esto lo que buscan es destruirte en lo personal. Y todas estas connotaciones, ojo, ellos lo conocen, ¿eh? Porque ellos saben que yo estaba haciendo el curso de ascenso, saben que ya estaba expedito para poder postular a una fiscalía suprema o un juzgado supremo. Entonces, claro, toda esa circunstancia también engloba cómo eventualmente hacia el futuro proyectan cortarte la cabeza, pero en términos definitivos en la carrera pública, que es a lo que uno aspira dentro de su trayectoria, en mi caso de 22 años. Muy bien. Nos hemos extendido, pero ha sido necesario, dada la coyuntura, dado lo que está ocurriendo con usted, con el equipo especial, con la doctora Marita Barreto y en general todo lo que se ha generado con esta gestión del Ministerio Público. Le agradecemos mucho por estos minutos y por esta explicación y por estos alcances, doctor Vela, y hasta pronto. Muchísimas gracias por estar aquí en el centro. Gracias por estas revelaciones. Buenas noches. Gracias por estas revelaciones y estaremos pendientes de lo que pasa en el Poder Judicial, porque también hay que poner la mirada ahí, ¿no? Un ciudadano también tiene que tener derecho a que un juez vea su caso. Muchas gracias, doctor Vela. Vamos a seguir. Muchísimas gracias a ambos por esta oportunidad. Muy buenas noches.